Compartir. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una otra herramienta llamada Artemis o iMagazine, que es una herramienta que tiene como base RTLab, que es la herramienta que vimos en el último entrenamiento. Este entrenamiento está normalmente organizado en 3 sesiones. Hoy vamos a hablar de las 2 primeras, que es la sesión de tiempo real con SimPower Systems de MATLAB y también de Artemis, y cómo usar Artemis como una herramienta de desacoplamiento de sistemas. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las simulaciones en tiempo real y usando SimPower System. O que es una simulación de tiempo real? Solamente para lembrarnos lo que ya hablamos. Es cuando una simulación es hecha en que precisamos conectar equipos externos, como por ejemplo equipos de medición o equipos en que vamos a estar recibiendo señales de control o vamos a estar comunicando para enviarles señales de control. Entonces, es una simulación en tiempo real cuando tenemos la capacidad de comunicar con equipos reales en nuestra simulación. También tiene la cuestión de tiempo de respuesta, en que en ese caso tenemos el determinismo, o que sea que tenemos la respuesta en el tiempo que necesitamos. Si la respuesta es en la orden de microsegundos, tenemos una simulación que nos responde en tiempo de microsegundos. Si tenemos una respuesta que es en milisegundos, tenemos una simulación que nos responde en milisegundos. Y también nos permite hacer esta interfase con el mundo real. Como yo he dicho, tenemos entonces la parte de control de la parte de la planta. Los dos van a ser modelados en nuestras simulaciones. Cuando hacemos el control, de manera general, estamos hablando de equipos que serán modelados y serán comunicados con señales de control con controladores reales externos, o podemos hacer el proceso contrario, en que estamos haciendo el control en nuestra simulación para comunicar con equipos de la planta. Depende de qué tipo de simulación nos gusta hacer. Entonces, cuando hablamos de tiempo real, tenemos un paso de tiempo fijo en que estamos trabajando. En este paso de tiempo, tenemos que tener todo el proceso de la simulación, las partes de mediciones, la parte de procesos de cálculo y también la parte de comandos que vamos a ejecutar. Y en cada uno de esos pasos de tiempo, esto se repite para que tenemos la respuesta de la simulación. ¿Y qué pasa si en este caso no tenemos la capacidad de hacer todos los cálculos, todos esos pasos dentro de esta janela fija de tiempo? En ese caso, vamos a tener un overrun, como vimos, y tenemos problemas con overruns porque este próximo paso de tiempo que sería, en que sería hecha las nuevas mediciones, nuevos cálculos, nuevos comandos, no será posible de ser ejecutado. Entonces será perdido este próximo paso de tiempo y volveremos a tener las nuevas mediciones, los nuevos cálculos en el próximo paso de tiempo. Con eso tenemos respuestas que no son correctas, no son respuestas en que podemos confiar. Por eso, si tenemos overruns, tenemos que solucionar este problema de primero y después volvemos a hacer la simulación. De manera general, podemos decir que tenemos un host, que es el simulador, el ordenador en que estaremos trabajando con nuestra simulación, en que estaremos trabajando con MATLAB, por ejemplo, RTLab también, esa interfase gráfica de nuestro modelo. Y tenemos el simulador, que es la parte que irá ejecutar los procesos de cálculo y que nos irá a permitir atingir los resultados dentro del paso de tiempo que queremos. En ese caso, la comunicación entre el ordenador y el simulador es hecha con una interfase TCP/IP,
usando Ethernet. Y en el simulador tenemos múltiples cores que nos permiten hacer la división del proceso para que la simulación sea hecha de forma paralela, por ejemplo, utilizando múltiples cores del simulador. Y con eso podemos tener resultados mejores y también más rápidos. Y para hacer la interfase con los equipos externos, tenemos las placas de entradas y salidas y también la posibilidad de trabajar con FPGA, que son placas dedicadas para el cálculo de equipos de electrónica de potencia, por ejemplo, en que tenemos respuestas muy rápidas, tenemos que trabajar hasta los nanosegundos. Entonces, es una posibilidad para utilizarnos también en nuestras simulaciones. Yo he mostrado este gráfico, pero hoy vamos a trabajar con esta herramienta, en Megasync, también llamada de Artemis. Cuando si ven esos dos nombres, son la misma herramienta, Artemis o Megasync. Es una herramienta desarrollada para sistemas eléctricos de potencia y sistemas electrónicos también, baseada en MATLAB Simulink y más específicamente cuando hablamos de SimPower Systems, que es una librería de MATLAB. Y esta herramienta nos permite hacer time steps de 10 a 100 microsegundos. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, curiosidad? No, por mi parte no. Bueno, gracias. Seguimos. Ahora vamos a empezar a hablar sobre SimPower Systems Toolbox, que es una librería de MATLAB Simulink. Es una librería desarrollada por IREC, que es un instituto de pesquisa en Montreal, en Canadá, en parcería con MathWorks de MATLAB, y que tiene una larga posibilidad de equipos eléctricos que nosotros podemos usar para modelar, como por ejemplo máquinas eléctricas, líneas, transformadores, equipos de electrónica de potencia, entre otros. Y para la solución de estos equipos, cuando trabajamos con ellos conectados en la red, estamos usando espacios de estados para resolver las formulaciones. ¿Y qué son espacios de estados? Es un punto que vamos a estar viendo, porque es muy importante cuando hablamos de Artemis, entender la diferencia de trabajar con espacios de estados y cuál es la ventaja de utilizar Artemis. Entonces, en este punto podemos ver la librería de SimPower System en MATLAB Simulink. Podemos ver acá también. Voy a abrir Simulink. Déjame ver un ejemplo que es más fácil. Librería. Tenemos Inkscape. Déjame ver. La librería de Inkscape, en que tenemos los equipos de manera general de SimPower System. Esta es la versión 2020 de MATLAB. Yo creo que no está más separada de los otros, pero está en la librería de Inkscape. Y cuando hablamos de trabajar con el cálculo de espacios de estados para sistemas eléctricos de potencia, tenemos dos ecuaciones. Una ecuación que determina el estado del sistema, en este caso podría ser esta ecuación, por ejemplo, y una ecuación que nos trae las salidas del sistema. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de esta segunda ecuación. Si tenemos una red que tiene llaves, estos espacios de estados nos podemos calcular
con base en la operación de estas llaves. Por ejemplo, en este caso, en que tenemos dos llaves, tenemos 4 espacios de estadios, porque tenemos la posibilidad de tener las dos llaves abiertas, las dos llaves fechadas, o la posibilidad de tener combinaciones diferentes de operación de estas llaves. Con eso, podemos decir de manera general que el número de estadios son 2 a la número de llaves. Entonces, si tenemos 2 llaves, son 2 a la 2, lo que nos da 4 espacios de estados. Cuando calculamos las matrices que nos permiten hacer el cálculo de estas ecuaciones acá, tenemos, por ejemplo, en esta configuración, estas matrices que son generadas a partir de la topología del circuito y después son enviadas para solución. Si cambiamos la operación de las llaves, tenemos nuevas matrices para ser calculadas, generadas, y en secuencia enviamos para solución estas nuevas matrices. Entonces, si trabajamos con 4 espacios de estados, tenemos 4 opciones de matrices para cada una de las operaciones. Con eso, cuando trabajamos con estas llaves, tenemos un aumento de la complejidad del problema una vez que tenemos que almacenar estos valores en matrices que generalmente son esparsas. Tenemos muchos ceros en las matrices y tenemos mucho tiempo para hacer estos cálculos una vez que son matrices muy largas, porque estamos hablando de circuitos que pueden tener una gran cantidad de llaves y una gran cantidad de elementos de circuitos para ser modelados. Entonces, por ejemplo, en este circuito que tenemos solamente una resistencia, una impedancia y una capacitancia, tenemos matrices que son muy simples. Pero si tenemos muchos otros elementos junto de las llaves, vamos a tener matrices muy más complejas. Y en términos de cálculo de tiempo, ¿qué pasa cuando tenemos estos cambios de matrices de la formulación que estamos trabajando? Bueno, cuando trabajamos en tiempo real, consideramos, por ejemplo, esta línea que corresponde al paso de tiempo que estamos trabajando. Estamos en la simulación utilizando SimPower Systems y hace un cambio de la operación de una llave, por ejemplo. Tiene que ser hecha la nueva formulación, por ejemplo. Tienen que ser generadas estas nuevas matrices. Y esto toma un tiempo muy grande. Que puede pasar del tiempo de la simulación de tiempo real. Entonces tenemos estos problemas que va a nos generar overruns en nuestro sistema una vez que tenemos el paso de tiempo computacional, de cálculo computacional, siendo mayor que el tiempo de nuestro paso de tiempo para la simulación de tiempo real. Algunas otras características cuando hablamos de simulaciones con SimPower Systems, que este sistema usa el solver Toosting, que nos permite hacer, que de manera general es muy bueno, pero cuando tenemos llaves, por ejemplo, pueden generar algunas oscilaciones en el circuito, en las respuestas que estamos a ver. Este es un otro problema que Artemis procura resolver trocando el solver que es utilizado, como vamos a ver más adelante. Y una otra característica de SimPower System es que tiene un solver de orden 2, o que nosotros podemos ver que cuando hacemos la expansión, por ejemplo, del valor de E logaritmo, podemos ver que en este caso tenemos un pequeño error, pero este error puede ser muy preocupante cuando hablamos de simulaciones en tiempo real. Por eso vamos también a cambiar la orden del solver que estamos a trabajar. ¿Algunas preguntas?
Cuando la simulación es resolvida en tiempo en SimPower System, en este caso es durante la ejecución en tiempo real. Por eso tenemos lo gráfico en que vemos el tiempo siendo mejor que el paso de tiempo real. ¿Y cuál sería el número de espacios de estados de las matrices ABCD cuando trabajamos con 10 llaves? En este caso sería 2 a la 10, lo que nos da 1024. Entonces, es un número muy grande de espacios de estados que vamos a estar trabajando cuando tenemos, por ejemplo, 10 llaves de nuestro circuito. Por eso vemos que si tenemos un número no muy grande de llaves, ya empezamos a tener algunos problemas cuando hablamos del número de espacios de estados, porque este número crece muy rápidamente. Y la orden del solver de SimPower System, en este caso estamos hablando de un solver que trabaja con orden 2. Ahora vamos a empezar a hablar las diferencias de Artemis en relación a SimPower System. ¿Cuáles son las diferencias y cómo que Artemis trabaja para resolver este problema del número de espacios de estadios con relación a un número de llaves? Entonces, Artemis tiene este nombre porque es Advanced Real-Time Electromagnetic Solvers. Entonces, es una herramienta desarrollada para trabajar con sistemas electromagnéticos de manera a ayudar en su tiempo computacional, en su performance de computación. Y por eso vamos a ver cómo podemos mejorar el desempeño de la simulación con algunos pequeños cambios que Artemis nos propone. La primera diferencia cuando decimos de SimPower System para Artemis es cuando los espacios de estadios son calculados. Como vimos en SimPower System, los espacios de estados son calculados durante la simulación. Enquanto estamos ejecutando, si una llave abre, por ejemplo, tenemos que calcular las nuevas matrices durante el paso de tiempo. Con Artemis, todas las posibilidades son calculadas antes de empezarmos la simulación. Por eso decimos que son calculadas offline, son salvas en la memoria caché y después son enviadas para la simulación a medida que son necesarias. Por ejemplo, si tengo este circuito y cambio para esta operación con una llave diferente, tenemos solamente que accesar la memoria y buscar estas nuevas matrices que ya fueron calculadas. Con eso tenemos un tiempo muy corto para hacer este cambio cuando hace un cambio en la topología del circuito. Entonces podemos trabajar dentro de tiempo real sin tener overruns cuando trabajamos con Artemis. Porque todas las posibilidades, todas las matrices ya fueron calculadas antes de empezarmos la simulación. Só temos que buscarlas en la memoria y calcularlas. Entonces, esta es la principal diferencia de Artemis con relación a la simulación utilizando solamente SimPower System. Otra diferencia es que cuando trabajamos con Artemis, el solver es de orden 5 y no de orden 2. Estamos trabajando con Art5 como solver en este caso. Y tenemos una respuesta muy más cerca de la respuesta real, con un error muy menor cuando comparado con una simulación que usa el solver de orden 2. Otra ventaja es que el solver Art5, que es usado por Artemis, no tiene problemas de oscilaciones, como hemos visto para el caso de Tustin. Entonces, en este caso, si trabajamos con circuitos con llaves y con circuitos RLC, no tenemos problemas de oscilaciones, que nos da una respuesta
muy más precisa. Entonces comparamos los comportamientos de Tustin y Arch5. Podemos ver que Arch5 es más preciso en términos de comportamiento que si comparamos con Tustin para el mismo paso de tiempo. Entonces, algunas preguntas más. Cuando el sistema eléctrico es calculado en Artemis, en ese caso es antes de la simulación en tiempo real, y la orden de solver de Artemis es la orden 5. Entonces, ¿cómo podemos usar Artemis en nuestras simulaciones? Bueno, Artemis es una librería que está dentro de la librería de MATLAB, de Simulink, como podemos ver acá. Podemos ver la instalación de MATLAB, de Artemis en MATLAB. Si colocamos el comando ver, podemos ver aquí todos los plugins de Opal que están instalados, como por ejemplo Artemis Blockset. En este punto podemos ver también RTLab y las otras posibilidades. Cuando ustedes usaren la licencia que yo he enviado, licencia demo, pueden ver que estarán con todas las posibilidades, como por ejemplo IFPGA Scene, iPhaser Scene. Todas las herramientas de Opal estarán habilitadas para que puedan trabajar o ver cómo trabajar con estas herramientas también. Cuando buscamos la herramienta, la librería de MATLAB Simulink, tenemos acá la librería de Artemis, en que podemos ver todos los principales bloques que vamos a ver en la capacitación de hoy. Como por ejemplo, el bloque Artemis Guide, que siempre tiene que estar en el circuito cuando trabajamos con Artemis. Sería como si fuese el Power Guide cuando trabajamos con simulaciones de sistemas eléctricos de potencia para flujo de potencia. También tenemos otros blocos como por ejemplo Distributed Parameter Line y Step Line, que vamos a ver más para adelante. Y acá también podemos encontrar otros bloques de Artemis que pueden ser utilizados en nuestros circuitos. Entonces son bloques que van a nos permitir hacer una división del circuito de modo que podamos tener la mejor performance de la simulación cuando trabajamos en tiempo real. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por acá no. Então, seguindo sobre Artemis, tenemos unas demostraciones. Yo voy a enviarles estos archivos por correo hoy, pero ahora vamos a ver algunas comparaciones de estos circuitos. Trabajando con este circuito muy simples, tenemos acá 3 líneas de transmisión. Tenemos una falla, algunas llaves en nuestro circuito, una parte de generación y una carga. Un circuito muy simple y que vamos a ver la diferencia de Artemis y cómo trabajar con él. Entonces, ejecutamos esta simulación en tiempo real utilizando RTLab, como vimos en la capacitación esta semana. Podemos ver que el tiempo computacional para este caso es de 5 a 6 microsegundos. No tiene overruns, pero algunos overshoots en el tiempo de la simulación, como podemos ver acá, que son por causa de los cambios de las llaves que nos generan estos puntos de overshoot in the time, en el tiempo de simulación. Nesse caso, estamos a utilizar 22.4% del tiempo de la simulación para hacer los cálculos. Y ahora, si trabajamos con Artemis, para el mismo circuito, vamos a ver la diferencia. Entonces,
empezando con el Artemis Guide, que es el bloque que vemos acá, este bloque, Artemis Guide. Si colocamos solamente este bloque en el circuito, y yo voy a mostrar este bloque en el circuito, y damos un clic doble, vamos a ver que en las configuraciones avanzadas podemos definir si vamos a trabajar con Artemis DPL o con Regular SPS DPL. En este caso, Regular SPS DPL es utilizado cuando no tenemos otros bloques de Artemis en el circuito. Tenemos solamente bloques de SimPower System y vamos a trabajar con Artemis. Entonces, tenemos que seleccionar esta opción, pero si colocamos otros bloques de Artemis, tenemos que cambiar para Artemis DPL. Entonces, colocando solamente el Artemis Guide en nuestro circuito, vamos a ver la diferencia. En ese caso, tenemos dos estados, 35 entradas, 59 salidas y 15 llaves en nuestro circuito. Si vamos a calcular todas las opciones para todos los estados los pasos de estadios, en este caso vamos a precisar de una memoria de más o menos 1 GB, o que es muy grande cuando estamos hablando de un circuito que tiene muy pequeño, tiene solamente 15 llaves. Entonces, tenemos que dar una solución para esta memoria muy larga que es necesaria. En este caso, si vamos a trabajar con esta memoria sin problema, vamos a comparar los resultados. En este caso tenemos una simulación de 3 a 4 microsegundos, que es más rápida que SimPower System. Una vez que en este caso teníamos de 5 a 6 microsegundos con SimPower Systems. Trabajando con Artemis tenemos de 3 a 4 microsegundos. No tenemos los problemas de overshoots en el tiempo y también la cantidad de tiempo utilizada es menor. ¿Y por qué necesitamos de tanta memoria para almacenarnos las matrices? Porque si vamos a ver los cálculos de las ecuaciones que vimos, tenemos las dimensiones de los vectores de las matrices como muestra en este slide. Y podemos ver que el total de número de precalculados y que serán almacenados en la memoria caché es de 2 a la 15. Entonces, es un número muy largo y por eso necesitamos de mucha memoria. Entonces, algunas conclusiones que vimos hasta este punto es que cuando trabajamos con SimPower System, estamos trabajando con una ejecución del cálculo de las matrices durante el tiempo de ejecución de la simulación, o que puede nos generar algunos overruns. Y cuando trabajamos con Artemis, todos los cálculos de las matrices son hechos antes de empezarmos las simulaciones. Entonces, en este caso no tenemos overruns, pero tenemos el problema de la memoria que es necesaria. Entonces, cuando hablamos de tipo de software utilizado por SPS, estamos trabajando en orden 2. Y cuando trabajamos con Artemis, estamos trabajando en orden 5, que es más estable y también más precisa. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, para mí todo está bien, claro. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver cómo trabajar con Artemis para que no tengamos que utilizar 1 GB de memoria para salvar las matrices. Entonces, el problema es que hasta este punto el problema de la memoria. En este caso, si vamos a trabajar, por ejemplo, con un circuito que tiene 20, 30 llaves, no teríamos memoria suficiente para que podamos almacenar todas las topologías, todas las posibilidades de espacios de estadio
antes de empezarmos la simulación. Por eso vamos a pensar cómo resolver este problema. Entonces, una de las posibilidades sería un desacoplamiento. Si vamos a dividir nuestro circuito, que tiene, por ejemplo, 20 llaves, en circuitos menores que tienen, por ejemplo, 5 a 6 llaves cada uno. Estamos disminuyendo el circuito para que podamos hacer los cálculos de las matrices de manera más simples. Por ejemplo, si estamos trabajando en este caso con un circuito que tiene tres subcircuitos, podemos ver que precisaríamos de una matriz con 25 elementos, pero si hacemos la división de este circuito, podemos trabajar con 3 matrices menores. Entonces, en vez de trabajar con una matriz muy larga que tiene muchos ceros, podemos trabajar solamente con las partes de la matriz que no tiene cero y trabajar con matrices más pequeñas. En este caso, no tenemos más una limitación de número de llaves, porque podemos dividir el circuito en cuántos circuitos precisamos para hacer los cálculos. ¿Y cómo hacemos esta división? ¿Cómo podemos colocar parte del circuito en blocos que nos permitan hacer estos cálculos de manera más eficiente? Para eso, Artemis tiene dos bloques. Uno llamado Distributed Parameter Lines, también llamado de DPL, y Step Line, que es una otra posibilidad. Vamos a ver más detalles sobre estos bloques. Antes de hablarnos de los bloques, vamos a ver la división del circuito. Entonces estamos con el mismo circuito que estábamos anteriormente, pero ahora cambiamos las líneas de transmisión por estos circuitos, por ejemplo, de Distributed Parameter Line, para que podamos dividir nuestro circuito. Entonces tenemos la primera parte del circuito, que sería este bloque, en que tenemos solamente 2 llaves. Tenemos la segunda parte del circuito que no tiene ninguna llave. Y la tercera parte del circuito que tiene 2 llaves también. Entonces, en este caso podemos ver que tenemos un circuito, en vez de tener 4 llaves, tenemos 2, 2 y ninguno. Entonces vamos a trabajar con circuitos más simples y después estos circuitos van a ser integrados para la simulación de modo general. ¿Y cómo sabemos si debemos utilizar una DPL, un bloque de DPL, o debemos utilizar una stub line? Esto va a depender del tamaño de la línea que estamos modelando. Por ejemplo, si estamos trabajando con líneas de transmisión que son muy largas, vamos a trabajar con Distributed Parameter Lines. Este bloque siempre va a introducir un paso de tiempo de atraso. Entonces, siempre que trabajamos con DPL, tenemos que considerar que tenemos un paso de tiempo de atraso. ¿Y cómo yo puedo saber si una línea es longa o es corta? Vamos a usar esta fórmula en que el comprimento de la línea tiene que ser mayor o igual al tiempo de paso de tiempo que estoy trabajando, multiplicado por la velocidad de propagación. Entonces, si este valor del comprimento de la línea fue mejor que este cálculo, vamos a trabajar con Artemis DPL. Si el comprimento de la línea es menor que el cálculo de la multiplicación de paso de tiempo veces la velocidad de propagación, vamos a considerar que es una línea corta. En ese caso tenemos un atraso de la propagación, pero no va a introducir un atraso de time step, en este caso. Cuando trabajamos con step line, va a introducir también un time step de atraso en la propagación. Entonces, siempre que trabajamos con los dos, sea con Artemis DPL o con Artemis Step Line, vamos a estar introduciendo un atraso de la propagación, pero la diferencia es si estamos a trabajar con una línea longa o con una línea corta.
Então, esta é a principal diferença e é isto que vamos ter que sempre calcular para saber que bloco vamos a introduzir em nosso circuito em lugar do bloco de linhas que estávamos a trabalhar com SPS. Podemos também colocar estes blocos dentro do circuito, como vemos acá, neste ponto em que estamos cambiando as linhas por linhas de Artemis. E temos aqui dentro do circuito que será executado no subsistema SM de RTLab. Pero também podemos usar as linhas entre subsistemas. Por exemplo, se estamos a trabalhar com este circuito, podemos colocar parte dele para ser executado no SM de RTLab e outra parte para ser executado no SS, que é um subcircuito que vai comunicar com SM e que será executado em outro core do simulador. Então, podemos fazer esta comunicação entre SM e SS utilizando Artemis DPL. Aqui temos um pequeno exemplo de como fazer este cálculo. Então, se vamos trabalhar com um passo de tempo de 50 microsegundos e temos que multiplicar por 300.000, que é a velocidade de propagação, temos o resultado de 35 quilômetros nesta formulação. 50 vezes 300.000 nos dá 15 quilômetros. E o comprimento da linha é de 100 quilômetros. Então, temos que o comprimento da linha é maior que o cálculo de passo de tempo vezes a velocidade de propagação. O que nos dá que, nesse caso, devemos utilizar Artemis DPL. Pero se cambiamos e temos uma linha de 10 quilômetros para o mesmo passo de tempo de 50 microsegundos, vamos a ter uma stub line, porque nesse caso 15 quilômetros é maior que 10 quilômetros, então vamos a utilizar uma stub line. Aqui temos outro exemplo, que é um Artemis SL Lines, que nos mostra a diferença de utilizar os dois blocos. Então, neste caso, cambiando as linhas de transmissão, vamos a utilizar Artemis DPL em the Artemis Guide, porque temos blocos de Artemis para fazer os cálculos. Então, nesse caso, quantos estados, entradas, salidas e chaves temos? Nesse caso, temos 9 chaves no primeiro grupo, temos 0 chaves no segundo grupo e 3 chaves no terceiro grupo, status. E acá temos o número de chaves. Então, seriam 6 chaves no primeiro grupo, 3 chaves no segundo grupo e 6 chaves no último grupo. Então, nesse caso, podemos ver a divisão do circuito em 3 grupos. E com isso, podemos ver que a quantidade de memória necessária é muito pequena. É muito, muito menor que no caso em que tínhamos todo o circuito sendo executado em conjunto. Então, se lembramos? Teríamos 984 megabytes para almacenar todas as memórias, todas as equações, todas as matrizes que foram calculadas para o mesmo circuito com 12 estados e 15 chaves. De modo que agora, utilizando o circuito com a divisão hecha por Artemis, por las líneas de Artemis, temos o mesmo circuito com 12 estados e 15 chaves, necessitando solamente de 0.6, 0.7 megabytes para armazenar toda esta informação. Então, com isso, podemos dizer que não temos mais problemas de limite de chaves que vamos a trabalhar, porque a memória é muito otimizada para que possamos executar a simulação com Artemis.
Acompañando el desempeño de la simulación, tenemos de 3 a 4 microsegundos. Entonces no tenemos los overshoots de tiempo, en este caso también. Y el tiempo computacional también es menor. Tenemos 14.3% del time step siendo utilizado para ejecución de simulación. Entonces, en este caso, la división de los circuitos nos da un circuito en que tenemos 2 elevado a 6, que es el número de llaves. Tenemos otro circuito con 2 elevado a 3 y otro circuito con 2 elevado a 6. Con eso tenemos la diferencia, por eso tenemos la diferencia de memoria que vamos a utilizar. Y el tiempo computacional en ese caso es de aproximadamente 3 microsegundos. Entonces, es más rápido, es más eficiente y necesitamos de menos memoria. Aquí tenemos dos enlaces que nos llevan a páginas de Opal con algunas informaciones importantes y que vamos a ver en la secuencia, que también pueden ser útiles cuando trabajamos con Artemis. La primera es utilizar las tags para identificación de los circuitos. ¿Por qué usar estos tags? Porque cuando estamos a trabajar, déjame ver acá, con la división de los circuitos que no identificamos y vamos a ejecutar la simulación en Simulink, por ejemplo, vamos a ver que va a dividir los grupos, pero no va a identificar qué grupo es cuál. Entonces, si estás a trabajar con muchos circuitos, muchos subcircuitos, en ese caso, muchos grupos de llaves, no sabes cuál de ellos tiene las cantidades de llaves, qué llaves están en cada grupo. Entonces, es importante trabajar con los tags. Para generar este resumo, digamos así, tenemos, déjame ver. No consigo colocar. No, bueno, no consigo dar el zoom. Ok. Porque acá podemos ver el grupo 1 con 9 estados, 14 entradas, 20 salidas y 6 llaves. El grupo 1 nuevamente aquí con el mismo nombre, pero está considerando otro circuito. Y acá tiene el grupo 1 para el tercer circuito. Entonces vemos acá circuito 3, circuito 2 y circuito 1. Entonces, cuando estás a trabajar es un poquito complicado identificar, por eso utilizar las tags pasa a ser muy interesante. Para generar este documento podemos ver en Simulink. Déjame cerrar este. Cuando ejecutamos una simulación offline, o sea, no este circuito. Okay. Si vamos a ejecutar una simulación offline en MATLAB Simulink, vamos a ver acá en la parte de abajo, View Diagnostics. Podemos ver la división de los circuitos. Entonces, voy a parar la simulación. View Diagnostics. En este punto podemos ver las informaciones del circuito 1, circuito 2, circuito 3. Y tenemos acá las divisiones de 9 llaves. A ver, acá en este punto. 9 llaves, 14 entradas, 20 salidas y 6 llaves. Y así por diante para cada uno de los grupos. Como podemos ver las informaciones generadas.
Otra información que es importante también es la posibilidad de cambiarnos los valores de manera dinámica. Entonces, por ejemplo, cuando estamos utilizando RTLab y estamos ejecutando una simulación, nos gustaría cambiar, por ejemplo, una entrada o una característica de un equipo. Podemos hacer este cambio como yo he presentado en la primera parte de la capacitación. Cómo hacer este cambio. Entonces podemos cambiar los valores durante la simulación que va a responder de la misma forma. Entonces podemos hacerlos para algunas entradas, algunas salidas y también para algunos parámetros de equipos, por ejemplo, modelados en algunos bloques de SimPower System que estamos trabajando. Entonces, si tenemos muchas llaves, podemos ter este problema de memoria y podemos então estar desacoplando utilizando las líneas de transmisión para hacerlo. Pero, ¿y si trabajamos con un modelo que no tiene líneas de transmisión? Por ejemplo, estamos a modelar una microgrid, y vamos a hacer esta división del modelo y no tenemos líneas de transmisión. En este caso, tenemos un otro bloque llamado SSN Solver, que es State Space Nodal. Este bloque no va a inserir ninguna resistencia, ninguna inductancia, ninguna capacitancia en el circuito. Es como si fuese un punto nodal en el circuito que estamos trabajando. Y este bloque nos permite hacer la división del circuito de la misma forma que estábamos haciendo con las líneas de transmisión. Entonces, en este caso, no estamos inseriendo ningún delay, ningún paso de tiempo en la simulación, porque no tenemos el atraso que es generado por la transmisión en la línea de transmisión, como vimos anteriormente. En ese caso, podemos utilizarlo, entonces, para dividir el circuito como estábamos haciendo. Entonces, este bloque SSN Nodal es también llamado de NIP, porque es SSN Nodal Interface Blocks, NIP. Está disponible para una fase, 2 fases, 3 o 6 fases que vamos a trabajar. Como podemos ver aquí en la parte de abajo, las diferencias. También tiene múltiples puertas, pueden llegar a 16 puertas de entradas y salidas. Y nos tenemos que definir el tipo de entrada y el tipo de salida de este bloque. Entonces vamos a ver que existen dos tipos. La configuración como voltaje para la puerta o como corriente. Como vemos acá en la máscara de este bloque, tenemos la puerta 1, o tipo de la puerta 1 y el tipo de la puerta 2. Entonces, ¿cómo definimos si es una puerta de tipo de voltaje o una puerta de tipo de corriente? Bueno, tenemos un grupo de equipos que son inductivos junto a este lado del bloque. Vamos a utilizar unas puertas de tipo V, porque para el circuito es como si tuviésemos colocado una fuente de tensión, de voltaje, en este punto del circuito. Ya cuando trabajamos con un circuito que es capacitivo, estamos colocando esta parte del circuito como una fuente de corriente. Por eso precisamos definir cuál es el tipo de la entrada de las puertas que van a estar conectados a cada uno de los lados del circuito para que los equipos no perciban esta división. ¿Y qué hacemos si tenemos, por ejemplo, un equipo que no es ni capacitivo ni inductivo en una parte de nuestro circuito? Entonces vamos a ver. Estamos trabajando con este primer bloque para hacer la división de este circuito en esta parte para esta segunda parte. En esta primera entrada tenemos muy cerquita un transformador que es un equipo inductivo.
Como es un equipo inductivo, podemos decir que las puertas tienen que ser de voltaje. Pero en las puertas de salida, digamos así, tienen una llave, que es un equipo que no es ni capacitivo ni inductivo en este punto. Entonces vamos a olhar más para adelante, mesmo si tenemos un otro bloque de división. Pero después de esta parte del circuito tenemos una parte capacitiva. Por eso vamos a trabajar con puertas de corriente. Lo mismo para este otro bloque, que en la segunda parte, estas segundas puertas, están muy cerquita de la parte capacitiva del circuito. Por eso colocamos las puertas de corriente. Y la primera parte del bloque está cerca de este equipo de llaves. Entonces vamos a olhar para adelante y delante tenemos un equipo que es inductivo. Entonces vamos a trabajar con las puertas de tipo de voltaje. Entonces siempre olhar para adelante nos permite ver qué tipo de circuito estamos trabajando. Tenemos ainda una otra opción, que son los X-Type Interface, que es un bloque muy específico en que só vamos utilizar si tenemos algunos bloques que nos dicen que debemos utilizar la conexión por X-Type Interface. Por ejemplo, si vamos a trabajar con este bloque MOV, vamos a ver qué es este bloque MOV. Vamos en Artemis, en la página de Wiki, en Artemis, podemos ver MOV. MOV es un Interface Surge Arrestor. Y este bloque nos dice en este punto que serán conectados al resto del circuito utilizando export type en el bloque NIB. Entonces, export type no es ni una puerta de voltaje ni una puerta de corriente. Es una puerta que es utilizada solamente en los casos en que los equipos en que vamos a conectar nos piden para usar este tipo de puerta. Para ejecutar la simulación podemos también hacerlo de manera paralela, porque ya tenemos la división del circuito. Entonces podemos ejecutarla de forma paralela utilizando Artemis y ejecutarla en múltiplos cores del simulador. Para eso vamos en la parte de RTLab, Assignment. Seleccionamos, por ejemplo, la opción de XHP para mejorar la performance de la simulación. Clicamos en Advanced y va a nos permitir seleccionar el número de cores que vamos a estar trabajando. En ese caso, tiene dos posibilidades. Si colocamos solamente el número de cores que nos gustaría utilizar, colocamos el número, damos OK. El propio RTLab va a seleccionar los cores que serán utilizados. Generalmente, RTLab usa los primeros cores que tienen disponibles para ejecutar la simulación. Pero también podemos nosotros mismos seleccionar los cores que nos gusta utilizar. Por ejemplo, puedo seleccionar cualquier uno de los cores que esté habilitado para selección. Existen ainda algunas posibilidades para hacer la ejecución de forma paralela. Podemos hacerlo de forma 100% paralela. Por ejemplo, tenemos el bloque master, el bloque slave, SM, SS. Y en este caso, los bloques calculan de forma simultánea, como vimos en la primera parte de la capacitación, como hacer una simulación de forma paralela. Calculan al mismo tiempo y tenemos dos líneas que están utilizando un atraso de paso de tiempo, tanto de SM para SS, quanto de SS para SM. Então, estamos trabalhando de maneira 100% em paralelo. Podemos ter ainda uma execução parcial em paralelo, em que, neste caso, SM vai calcular uma parte da simulação, vai enviar os dados para SS e vai esperar que SS calcule para enviar novamente as informações a SM. Então, é uma outra possibilidade que não é
tan eficiente como cuando trabajamos de esta manera, pero también es posible cuando estamos trabajando en ejecución paralela de la simulación. Tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de herramienta para hacer la división de los circuitos debemos utilizar entre subsistemas? Debemos siempre utilizar Distributed Parameter Line, que es DPL, porque representa una línea longa y para hacerlo la comunicación entre dos subsistemas ya nos trae el valor de atraso de paso de tiempo. Entonces, siempre es recomendable utilizar Artemis DPL. Vamos a trabajar con un modelo con un paso de tiempo de 15 microsegundos para una línea con 50 kilómetros. Debemos utilizar cuál de los dos bloques. Bueno, 15 microsegundos multiplicados por 300.000, que es la velocidad de propagación, nos da 45, y 50 es mayor que 45, entonces vamos a trabajar con Distributed Parameter Line, con Artemis DPL. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Gracias. Bueno, desde ahora vamos a trabajar con un modelo que tiene 28 llaves y no tiene desacoplamientos. ¿O qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar que en este caso con 28 llaves vamos a tener problemas para hacer, si no vamos a desacoplar y vamos a ejecutar con SimPower Systems, vamos a tener problemas de overruns, una vez que el tiempo para calcular nuevamente las matrices será muy largo. Para 28 llaves, las matrices serán complejas y tenemos que tener mucho tiempo para hacerlo durante la ejecución de la simulación. Entonces no será una simulación buena. Si vamos a trabajar con Artemis, pero sin dividir el circuito, vamos a tener algunos problemas de memoria, porque 28 llaves son muchas llaves cuando no estamos dividiendo el circuito. Entonces, vamos a ver lo que pasa cuando dividimos el circuito en este caso. Entonces, tenemos un modelo que nos muestra. Si ejecutamos el modelo, podemos colocar para ejecutarlo offline en Simulink. Y vamos a ver que en este caso, por ejemplo, para este modelo que tiene las 28 llaves, o número total de topologías que estamos trabajando es 2 a 28, que nos da cerca de 268 millones. Entonces, es un número muy grande de topologías y para eso tendría que utilizar una memoria muy, muy larga. Por eso no sería posible ejecutar esta simulación. Con eso, si colocamos una simulación con espacio nodal, vamos a colocar los bloques para hacer las divisiones, los bloques NIP, SSN Nodal Interface. Si colocamos dos bloques y dividimos este circuito en múltiples circuitos pequeños, vamos a ver la diferencia. El número total de llaves es 28, porque no cambiamos el circuito. El número total de topologías será 2 elevado a 3 de este primer circuito, 2 elevado a 6 de este segundo circuito, 2 elevado a 3 de este tercer circuito y así por delante. Vamos a ver que tenemos 9 subcircuitos, pero 8 estados, porque este subcircuito no tiene llaves, entonces no tenemos que calcularlo acá. O que nos da 128 topologías, muy diferentes si estamos hablando de 268 millones. Y en este caso tenemos una memoria necesaria de solamente 0.2 megabytes. Entonces, esta es la gran diferencia de cuando trabajamos con un circuito que tiene llaves y vamos a trabajar con Artemis o trabajar sin Artemis. Entonces, para circuitos que tienen muchas llaves, no es posible hacerlo sin Artemis.
Então, uma breve conclusão, podemos ver que temos na parte de... Temos 3 blocos que são muito importantes, que é o DPL, o Distributed Parameter Line, que seria este bloco, que nos traz um time step de atraso, pelo menos um time step de atraso. E neste caso, vamos utilizar para linhas longas. Temos o bloco de stub line, que é utilizado para linhas curtas, e que nos traz exatamente um passo de tempo de atraso. E temos o NIB, que é o bloco que utilizamos quando não temos linhas de transmissão, mas nos gostaria fazer a divisão do circuito. E nesse caso não temos atrasos e não temos também a introdução de resistências, indutâncias, capacitâncias ou nada. É somente um bloco, que é um ponto de divisão do circuito. Então, alguns números que são muito importantes quando pensamos na divisão de circuitos. Qual é o número máximo de chaves que podemos colocar em um subcircuito? É 15, que nos permite fazer esta divisão de maneira boa, que possamos trabalhar com níveis de memória adequados, eficientes. Então, vamos a trabalhar com um máximo de 15 chaves por subcircuito, por grupo. Então, por exemplo, neste ponto, eu posso fazer quantos grupos me guste, pero tenho que respeitar que no máximo vou a poner 15 chaves por grupo. Qual é um número bueno de chaves por grupo? É de 6 a 9, em que temos os melhores, o melhor desempenho da simulação. E em que situações temos que utilizar o bloco tipo de porta X-type? É solamente em casos especiais de blocos que nos pedem esse tipo de porta junto ao bloco NIB. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, por mi parte no. Gracias. Então, vamos a parte da documentação, quando falamos de Artemis. Temos alguns modelos de exemplos que podemos trabalhar. Podemos ver estes exemplos em RTLab e também em MATLAB. Eu vou abrir para mostrar-les como ser. E temos a documentação também disponível em MATLAB, que eu vou mostrar também. Os exemplos. E seria isto. Então, vamos a ver. Temos em Edwick de Opal. Vamos em Artemis. Temos uma descrição sobre as principais características de Artemis, a parte da instalação, alguns conceitos, como vimos, por exemplo, conceitos básicos de Artemis, como que são feitas as divisões, usando Artemis em algumas simulações offline, como vimos, para hacerla em MATLAB Simulink, simulações em tempo real, utilizando Artemis, a divisão de los grupos. Temos aqui também na parte dos bloques de Artemis, com a explicação dos bloques. Por exemplo, se vamos a ver Artemis Stepline, tiene toda a descrição, a parte da divisão da rede, como hacer a máscara com as informações, as principais características deste bloque, entradas e salidas e assim por diante. Tem muitas informações. Então, sempre é bueno dar um vistazo em la página wiki de Opal, em que tem, por exemplo, a ferramenta que está utilizando. E também em RTLab podemos criar, por exemplo, um projeto. Temos aqui a parte de Artemis com alguns exemplos. Aqui temos acá alguns exemplos. Se nos gusta saber mais sobre os exemplos, podemos clicar nele
y tenemos la explicación de manera simple, pero tenemos la explicación o el diseño de la red. En este punto podemos ver diferentes ejemplos con algunas explicaciones. Y también podemos directamente en MATLAB podemos ver en Help Artemis Block Set o Artemis, podemos ver directamente en Artemis en este punto. Tenemos algunas referencias de Artemis. Tenemos algunos ejemplos y aplicaciones. Una parte de transmisión, líneas de transmisiones y modelos de cabos. Tenemos una serie de informaciones y modelos de Artemis disponíveis para ver y utilizar también como ejemplos o para aprendermos a trabajar con la herramienta. Entonces tiene muchas aplicaciones ya prontas y que están en el propio help de MATLAB. Bueno, yo creo que es esto de mi parte para Artemis. Es una herramienta muy simple, pero los conceptos que están atrelados a Artemis son muy importantes de entender, de comprender muy bien esta cuestión de división del circuito, la diferencia, por qué lo hacemos. Es muy importante de comprender muy bien. Y su utilización es muy simple y tiene muchos ejemplos que nos permiten investigar y testar el modelo. Entonces, yo creo que de mi parte es esto. Y si tienen alguna duda hoy o más para adelante, cuando estaréis trabajando con la herramienta, yo quedo a su disposición para ayudarlos. Ahí, muchas gracias. Creo que todo nos quedó, por lo menos por mi parte, todo quedó claro. Un poco más claro Bueno, de cómo utilizar la herramienta. Muchas sí, gracias. es un placer. Estoy muy contenta de poder ayudarlos y si tienen alguna duda, yo voy a estar siempre a disposición. Thank you very much. I have a question because most of the content of this session was related to power system, but I am working on power electronics. If there is a presentation recorded or some PowerPoint, some document, would you please send that document for us because it would be more effective for me. Yeah, sure. I can send you the information and also some models that we have for Artemis in power electronics that I think that would be very useful for you also. Yeah. Okay, sure. Thank you very much. Yeah. You're welcome. So, muchas gracias. Yo voy a compartir con vosotros la grabación.